Mito número 1. Dicen que no hay recursos para modernizar Pemex. Pemex es la empresa petrolera más rentable del mundo. En 2007 obtuvo ingresos por 1.2 billones de pesos, es el segundo productor mundial de crudo, y si esto no fuera suficiente, Pemex tiene guardados 300,000 millones de pesos del llamado superávit primario que la Secretaría de Hacienda no le permite utilizar para inventarse un equilibrio ficticio de las finanzas públicas. Si Pemex no tiene dinero para invertir es porque Hacienda le impone una excesiva carga fiscal del 90% y le sustrae los excedentes petroleros. Si un mito genial hay en este país es la falta de recursos para Pemex. El año pasado Pemex tuvo ingresos por 1.2 billones de pesos, es decir, 1.200.000 millones de pesos prácticamente. El año pasado Petróleos Mexicanos prácticamente empató con Exxon. Exxon y Petróleos Mexicanos tuvieron 78,000 millones de dólares de utilidades antes de impuestos. Pero además, debido a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cada año Petróleos Mexicanos, para que el gobierno justifique la ficción contable del equilibrio presupuestal, cada año se le impone a Petróleos Mexicanos un superávit primario. Para fines de 2008, Petróleos Mexicanos va a tener congelados en diversos instrumentos financieros 457,000 millones de pesos, es decir, una cantidad que representa más del 40% del capital de Petróleos Mexicanos. Es prácticamente 2/3 partes de los 640,000 millones de pesos que entregó al fisco Petróleos Mexicanos. Hay una gran cantidad de dinero, aparte de que se podría dar un reparto distinto de los excedentes petroleros, con lo cual también Petróleos Mexicanos tendría mayor capacidad de inversión. Mito número 2. Pemex no tiene la tecnología para extraer el petróleo que se encuentra en las aguas profundas del Golfo de México y dicen que para poder explotarlo necesita establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras. Allí está nuestro tesoro y debemos llegar a él. México puede establecer alianzas con quienes ya cuentan con la tecnología y la experiencia para explotar yacimientos en aguas profundas. Lo que no dicen es que a cambio tendremos que darles una parte de nuestro petróleo crudo, pero para obtener esa tecnología no es necesario entregar o comprometer nuestros recursos. En la actualidad, todavía nadie en el mundo ha desarrollado la tecnología para extraer petróleo a 3,000 metros de profundidad, distancia a la que se encuentran nuestras reservas. Pero sí se puede obtener en el mercado y Pemex la puede comprar con sus recursos. Se dice que si Petróleos Mexicanos no acepta una alianza estratégica o una concesión o un contrato riesgo, no puede tener acceso a la tecnología necesaria para explotar en aguas profundas. Hay todo un conjunto de empresas cuyo negocio es precisamente vender la tecnología. El caso de Petrobras es singular porque es una empresa petrolera integrada que además tiene la tecnología para ir a aguas profundas. Pero hay decenas de empresas, la propia Halliburton, la propia Schlumberger que están aquí, venden la tecnología para aguas profundas y entonces es falso porque la tecnología está ahí, hay mercado para ello. Mito número 3. Para justificar la privatización, la derecha dice que solo tenemos reservas de petróleo para 9 años. México tiene reservas probables de petróleo para unos 50 años. La mayor parte de ellas están en tierra y en aguas someras, donde Pemex es líder mundial en su extracción. Según cifras oficiales, la mitad del petróleo está al alcance. En primer lugar, hay que decir que al país no le urge ir a aguas profundas, que existe todavía 3/4 partes del territorio con potencial geológico para ser explorado, que incluso en aguas someras y en el territorio nacional, Petróleos Mexicanos tienen localizados más de 200 puntos con potencial, de manera que no hay ninguna urgencia para ir a aguas profundas. Mito número 4. Dicen que si se abre Pemex a la inversión de particulares nacionales y extranjeros, no se va a privatizar ni un tornillo de la empresa y el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. El artículo 27 de nuestra Constitución establece que el petróleo es propiedad de la nación y que solo ésta, de manera exclusiva, puede explotar, refinarlo, transportarlo y venderlo. Cualquier reforma a este artículo implica ceder soberanía energética total o parcialmente. Frente al rechazo de la mayor parte de la población a la privatización, el PAN y el PRI pretenden cambiar solo las leyes secundarias para permitir la inversión privada en la industria petrolera, incluso violando la Constitución. Con ello, se entregaría parte de las ganancias petroleras que pertenecen a todos los mexicanos a empresas privadas. De acuerdo con la Constitución,
solo Pemex puede obtener ingresos derivados de la explotación y comercialización del petróleo. Mito número 5. Si las ganancias petroleras se invierten en el desarrollo de Pemex, no habrá recursos para desarrollo social, salud, educación y cultura. De cada 10 pesos del presupuesto nacional, 4 provienen del petróleo. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero se utiliza en los gastos del gobierno, en la administración y en los privilegios de la alta burocracia. Cada año, los altos precios del petróleo generan ganancias no previstas por el Congreso, que se les conoce como excedentes petroleros. Estos recursos adicionales son usados discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda sin rendir cuentas ni al Congreso ni al pueblo de México. Se usa para comprar lealtades políticas y elecciones, o se va por el caño de la corrupción. En cambio, si se comparte la renta petrolera con empresas nacionales o extranjeras, sí disminuirían los recursos públicos para combatir la pobreza, para invertir en salud, educación y cultura. Durante años, el régimen fiscal de Pemex se convirtió en un mecanismo de transferencia indirecta de la renta petrolera hacia el gran capital. Es decir, en México es uno de los países donde las empresas menos impuestos pagan. Petróleos Mexicanos se entere el triple de lo que enteran todas las empresas privadas juntas en impuestos. Entonces, esa es la situación que ha llevado a Petróleos Mexicanos a un estado de casi quiebra técnica. Además, también la intención de hacer aparentar que está muy mal para justificar el proceso de apertura, ¿no? Creo que hay muchas salidas para Petróleos Mexicanos. Es una empresa con un enorme potencial, que lo que se requiere es que se le deje de utilizar, pues no como caja chica, como la cajota del gobierno, y se decida a reinvertir en su infraestructura y en investigación y desarrollo tecnológico. El principal objetivo de las compañías privadas es obtener el máximo de ganancias con un mínimo de inversión. Hoy en día, como diría Rockefeller, el mejor negocio del mundo es el petróleo. Por eso ambicionan quedarse con él. No lo permitamos.